¿Les dije que les amo? No, ¿verdad? Solo les di anuncios. Bueno, los amo, familia, con todo el corazón. Vamos a empezar este tiempo. Quiero saludar a mis hijos que seguramente ya nos están viendo. Hola, Elías, hola, Elena. Pórtense bien y ahí con su mamá. No pudo venir hoy su mamá por lo mismo porque tenemos muchas cosas que hacer, pero ahí se quedaron en casa. Y bueno, el día de hoy traemos un tema bien interesante. Le pusimos como título Muertos en Vida. Muertos en Vida, le pusimos como título. Y bueno, ustedes saben que estas fechas ya lo estuvieron mencionando todos los que estuvieron aquí. Hoy exactamente celebran Halloween, mañana se celebra aquí en México Día de Muertos, ¿verdad? 1 y 2 de noviembre se celebra Día de Muertos. Y yo ya estaba preparando mi tema que iba a dar porque sabía que me tocaba el día de hoy. Y les quería hablar acerca del Halloween y acerca de Día de Muertos y qué significa y por qué no debemos de celebrarlo. Pero los que vieron ayer el video de niños, ¿cuántos vieron ya el video de niños? Ok, bastantes. Si no lo han visto, véanlo, ahí nos explican rápidamente qué significa Halloween y por qué no debemos de celebrarlo. Pero a mí el Señor me decía, ¿sabes qué? No quiero que hables de eso. Entonces dije, bueno, me voy a hablar de Día de Muertos, del 1 y 2, de las ofrendas, de los altares y todo esto, ¿por qué no lo debemos de hacer? Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? No quiero que hables de eso. Y entonces, ¿qué tiene que ver nuestro título si no voy a hablar de Halloween y no voy a hablar de Día de Muertos? ¿Por qué le pusimos Muertos en Vida? Ahí viene lo interesante. ¿Por qué quiero hablarles de este tema? Y tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Por qué existe el Día de Muertos? ¿Por qué existe el Día de Muertos? ¿Por qué existe el 1 y 2 de noviembre? ¿Cuándo se inventó? Y todo eso se los voy a dejar de tarea porque yo no les voy a explicar eso. Pero ¿por qué existe? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué existe? Así como existe el Día de la Mamá, existe el Día del Papá, ¿por qué existe el 1 y 2 de noviembre para Día de Muertos? ¿Cuándo se inventó y quién lo inventó? Tarea que les dejo. Ahora me enteré, no sé cuántos años ya tiene, pero también hay Día de Muertos para las mascotas. Ya saben que hay Día de Muertos para las mascotas y que acaba de ser hace, no sé si ayer o antier fue el Día de Muertos de mascotas. Ya también hay un Día de Muertos para las mascotas, para que las recuerdes, pero varios dicen que ese es el día en que vienen las mascotas también a este mundo porque te extrañan. Yo no sé si lo habían oído, pero me acabo de enterarme este año, no sé cuántos años lleve ya haciéndose esto, pero este año como que ya sonó más fuerte. Y mi pregunta es, ¿por qué existen estos días y por qué los ponen? ¿Y quién decidió que fuera el 1 o 2 de noviembre y esta nueva fecha y que el Halloween fuera hoy? Y son preguntas interesantes que de repente no sabemos y es bueno investigarlo. Les digo, hoy yo no quiero hablarles de ese tema porque quiero que enfoquemos todas estas fechas de una forma diferente. De una forma que a lo mejor tú no lo habías pensado. Y estas fechas, ¿por qué fueron inventadas? ¿Superamos la muerte o solo la sabemos sobrellevar? ¿Sabemos superar la muerte o solo la sabemos sobrellevar? ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido un ser querido, un familiar, un conocido, un amigo? ¿No? ¿Superamos la muerte o solo la sobrellevamos? Y esa pregunta es muy personal para cada uno de nosotros. ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo vamos con esa parte de la muerte? Conocemos gente que no puede superar la muerte, ¿verdad? Después de unos años o muchos años, aún no puede superar la muerte de alguien. ¿Han conocido gente así que dices, es que murió hace 20 años y no lo ha superado? Murió hace 30 años y no lo ha superado. Algunos decimos, bueno, es que acaba de morir hace un año, no lo ha superado. Acaba de morir hace unos meses, no lo ha superado. ¿Cuándo podemos decir que ya superamos la muerte de alguien? ¿Cuándo puedes decir, sabes que esta persona ya lo superó? ¿O solo lo está sobrellevando? Y es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo creo que todos hemos perdido a alguien de una u otra manera, ya sea muy cercano o relativamente cercano, todos hemos perdido a alguien y más con estos 2 años de pandemia, ¿cuántos no perdimos a alguien? Por lo menos aquí en la congregación, que todos somos hermanos, hemos perdido a alguien, ¿verdad? Todos nos enteramos de que un par de personas de aquí partieron con el Señor en estos 2 años de pandemia. Entonces, todos de una forma hemos perdido a alguien. ¿Y hemos superado todo esto o solo lo hemos sobrellevado?
Déjame decirte que la muerte no es justa. ¿Alguien ha oído de una muerte justa? Alguien ha dicho, no, es que ya tenía que morirse. Te aseguro que de las muertes que has vivido, que has tenido a tu alrededor, ninguna ha sido justa. Todos hemos dicho, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué tuvo que ser ahorita? ¿Por qué no pudo ser el siguiente año? ¿Por qué no pudo ser el siguiente mes? Y ya estaban cantando ustedes, ¿verdad? ¿Por qué no pudo ser en una semana? ¿Por qué tuvo que caer en Navidad? ¿Por qué tuvo que caer en esta fecha? Nos hacemos de pronto este tipo de preguntas, porque la muerte no es justa. Y eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. La muerte no es justa. ¿Por qué no es justa la muerte? Porque Dios no inventó la muerte. Dios no creó la muerte. No dijo Dios, ¿saben qué? Los voy a crear a todos y voy a crear a la muerte. Y eso lo podemos ver en Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 nos habla de la creación y nos habla de cómo cada día fue creando todo lo que conocemos. Todo lo que vemos, todo lo que no vemos, Él lo fue creando. Y dice que el séptimo día Él descansó y dijo, todo es perfecto. Cuando Él dijo todo es perfecto, ¿existía la muerte? No. No existía la muerte cuando descansó en el séptimo día y dijo todo es perfecto. Entonces, vamos a ver ahí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ya había creado al hombre, ya le había dejado cosas que hacer. Y ahí en el capítulo 2, versículos 16 y 17, le deja un mandamiento. Esa advertencia, ese consejo, más bien mandamiento, porque ni siquiera fue consejo, fue un mandamiento, una advertencia. Y le dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Le dice, puedes comer de todo, pero el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. La muerte hasta ese momento no existía. Y no existió hasta que pecó el hombre. Por eso Pablo nos dice ahí en Romanos que el pecado y la muerte entró, ¿por qué? Por un hombre. Por un hombre que desobedeció lo que Dios le había dicho. Le había dicho claramente, de ese no comas. Pero el hombre cayó en esa tentación y comió. Y entonces entró la muerte a este mundo. Dice que el diablo tuvo control del mundo, le entregaron las llaves, la autoridad del mundo a Satanás y a la muerte. Por lo tanto, Satanás no es justo y la muerte no es justa, ¿verdad? Y cuando hablamos de la muerte tenemos que entender que la muerte no es solo una muerte física. Cuando lo que Dios estaba hablando aquí de ciertamente morirás, incluía 3 muertes. La muerte se divide en 3. Yo no sé si habías pensado en esto, pero la muerte no es solo muerte física. Todos estamos destinados a una muerte, pero no estamos destinados al mismo tipo de muerte o a las 3 muertes a las que me refiero. Y eso es lo interesante de este tema. Hay una muerte física, sí, todos vamos a morir físicamente si es que el Señor no viene antes. Pero todos estamos destinados a morir. Físicamente, por alguna razón, estamos destinados a morir. Pero cuando Dios habla de esta muerte, se refiere a otras 2 muertes. Y la primera muerte, que es la más importante, es la muerte espiritual.
estar separados de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Adán es: ciertamente morirás, porque entre tú y yo ya va a haber una separación. Por culpa del pecado, tú y yo vamos a estar separados y ya no vamos a poder estar juntos, y ya no vamos a poder estar en comunicación, ya no vamos a poder tener intimidad. Y fue lo que sucedió. Físicamente fueron sacados del huerto del Edén, pero espiritualmente hubo una separación. Ya no pudieron hablar con Dios de la forma en que lo hacían antes de que comieran de este árbol. Dice la Escritura que cuando todavía no comían, Dios se paseaba en medio del huerto y platicaba con ellos. Pero después de esto ya no volvió a suceder de esta manera. Y la única forma en que podían, y lo vamos leyendo después en la historia, tener ese acercamiento con Dios, no eran todos los hombres. Dice que solo el sacerdote, y una vez al año para expiación de pecados. Por eso Romanos nos dice: ¿saben qué es? Que solo hay un solo mediador, Jesucristo hombre. La única forma en que podemos volver a tener esa relación con Dios y se pueda restaurar es por medio de Jesucristo. Entonces, Él resuelve esta situación tan difícil de decir muerte espiritual. Y todos nacemos muertos espiritualmente hasta que aceptamos a Jesús, y dice que volvemos a nacer. Se lo explicaba a Nicodemo, ¿verdad? Le dijo: tienes que volver a nacer para poder entender todo esto del reino de Dios. ¿Cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No, es que no es natural, es algo espiritual. Y entonces entramos a vida espiritual. Realmente tenemos vida espiritualmente. Ahí es donde empezamos a vivir espiritualmente. Pero todos los que no han recibido a Jesús en su corazón no han nacido de nuevo y siguen muertos espiritualmente. Ahora, tú vas por la calle y no vas a decir: él está muerto espiritualmente, él también. Eso no se nota a simple vista, ¿verdad? Tendríamos que tener como unos rayos X especiales para ver quién está muerto espiritualmente y quién está vivo espiritualmente. A algunos se les nota estar vivos espiritualmente porque dicen: es que Jesús resplandece en ti, ¿verdad? Y vemos y nos vemos, volteen a ver todos ahorita y dicen: no, es que ustedes están bien vivos espiritualmente. Ajá. Pero ¿cómo saber quién está vivo y quién está muerto? Eso no se puede saber. Pero ahí está la vida espiritual. Pero también nos habla, cuando Dios hablaba en Génesis, de la tercera muerte, y es una muerte eterna. Y Apocalipsis nos lo explica muy bien. Tesalonicenses nos dice que cuando venga Jesús va a resucitar a los muertos en vida, y nosotros seremos llevados al cielo, ¿verdad? Y habrá una transformación de nuestros cuerpos. Pero después de eso va a venir un juicio. Bueno, vienen muchos juicios, pero entre ellos hay un juicio para vida eterna. Y dice que si no estás anotado en el libro de la vida eterna, entonces te toca muerte. Y hay algunos que vamos a pasar por dos muertes, y hay algunos que solo van a pasar por una muerte. Hablo de la muerte física. Y seremos resucitados, y entonces ya morimos una vez. Pero después del tribunal, después de ese juicio, dice que viene la segunda muerte. Y esa segunda muerte es para la eternidad, separados de Dios eternamente. Y entonces serán arrojados al lago de fuego, y será, al infierno, y será el lloro y crujir de dientes. Y es ahí en donde, por eso tan importante cuidar nuestra salvación. Decir: oigan, yo no quiero vivir eternamente en el infierno, ya es suficiente con vivir en el infierno de este mundo, ¿no? Entonces, ¿para qué vivir eternamente en el infierno? Y esa es la muerte más peligrosa que podemos tener, la segunda muerte, la muerte eterna. Porque dice que si sales bien del juicio de ese tribunal, entonces vas a vida eterna, eternamente con Dios. Y todos queremos eso, ¿verdad? Queremos vivir eternamente con Dios. Entonces, es importante que entendamos estas tres muertes, porque la gente siempre está pensando solo en muerte física. Pura muerte física, ya se murió y ya, se acabó todo. Pero espiritualmente pasan cosas. Y eso es algo que se aborda en estos días.
Eso es algo bien importante. Se aborda en estos días lo de la muerte. ¿Por qué? Porque dicen que los muertos van a regresar y que están ahí dormidos y vagando por el mundo, pero en estos días vienen y nos visitan. Y por eso existe el 1 y 2 de noviembre, porque unos visitan un día y otros visitan otro día y así sucesivamente. La palabra es muy clara en esto y dice que los muertos no regresan. Pero qué difícil es aceptar esto. Es bien difícil aceptar que los muertos no regresan. Los ateos tienen una ventaja y una desventaja en este punto. Y tú podrías en estas fechas debatir con ellos bien bonito. ¿Por qué? Porque un ateo no puede creer en estas fechas. Así como no puede creer en Navidad, no puede creer en Semana Santa, tampoco puede creer en Halloween ni en 1 y 2 de noviembre. Porque un ateo dice que no existe nada después de la vida, ¿verdad? No hay Dios, no hay nada espiritual. Todo fue creado así mágicamente, se fueron acomodando las cosas para que se fuera creando y la evolución y etcétera. Es todo lo que te argumentan un ateo. Entonces, cuando una persona muere, para un ateo se acabó. Ya te volviste polvo, gusanos y se acabó. Ya no hay más. Ellos no pueden festejar nada de esto. Si un ateo empieza a festejar esto, entonces sí cree que hay algo más. Entonces no es un ateo realmente ferviente a la creencia de lo que es el ateísmo. Entonces, todas las personas que dicen hay algo más después de la muerte, inconscientemente deben de creer en Dios. No hay otra forma de explicarlo. Porque si creen que hay algo más después de la muerte, entonces Dios es real. Porque están en algún lugar esos espíritus, esas almas, y de alguna forma van a venir. Y intentan explicárselo. Con su forma de pensar, con su mente, quieren explicar todo esto. Pero entonces es una buena forma de nosotros poder entrar y decir, entonces existe Dios, el mundo espiritual existe. Si tú crees que ellos van a regresar, entonces el mundo espiritual existe. Y existe los demonios, y existen los ángeles. Y bueno, podríamos entrar a debatir con ellos, pero no es el punto ese al que quiero llevarlos en esta mañana. Como la muerte es algo injusta, he aquí yo creo el problema más grande del por qué quieren aferrarse o por qué queremos aferrarnos a que los muertos regresan. Porque ¿cuántos de nosotros realmente estuvimos preparados para la muerte de alguna persona? Por más que ya esté grande, enfermo y sepas que ya está a punto de morir, ¿cuántos de nosotros realmente puede decir, estoy listo, ya, si quieres ya vete ahorita? Ninguno realmente podemos estar así. Todos de una manera u otra queremos aferrarnos a que la persona no muera. Y por eso estas fechas son tan importantes. Porque es esa forma de decir, es que sí sentí que estaba cerca de mí. Es que se comió la ofrenda que le dejé. Es que me habló. Pero la Biblia es muy clara en ese aspecto. Ahora, nosotros como cristianos, de repente atacamos tanto a la gente que celebra Halloween o que celebra Día de Muertos, que nos cerramos las puertas con esas personas. Yo en estas fechas, como he visto ahí en redes sociales, es que no celebramos Halloween, es que no celebramos Día de Muertos, es que eso es del diablo y te vas a ir al infierno por andar haciendo eso. Hemos visto redes sociales, yo sé que ustedes no, las redes sociales de otras personas, pero empiezan a poner este tipo de cosas y automáticamente te cierran las puertas con todos ellos. Ahora, el Halloween sí es una cosa indefendible porque es realmente una brujería y un montón de cosas ahí metidas que su trasfondo, su historia realmente es brujería, hechicería y todo esto. Entonces ahí estudienlo. O sea, no hay forma de decirles, no, pues es que es por tradición, ¿no? Día de Muertos realmente no lo defiendo, pero logro entender por qué la gente lo hace. Ahora, hay mucha gente que se ha aprovechado de esto, la mercadotecnia, el vender, y eso ya se sale del lugar. Pero realmente, yo me pongo a pensar en esa gente
que pone un altar en su casa o va al cementerio, ahí a la tumba, a arreglarla, a poner ofrenda. ¿Y por qué lo hace la gente? ¿Te has puesto a pensar por qué lo hace? Lo hace realmente porque extraña a la persona. Lo hace realmente para sentirse cerca, porque hay un vacío, porque hay un dolor. Y ahí es donde entra el título de esta conferencia, Muertos en Vida. Porque la muerte es tan astuta que cuando muere una persona, la muerte se quiere llevar a más de uno. Sí murió una persona, pero todos los que quedan a su alrededor quedan muertos en vida. Quedan tan atados a esta situación que ya no pueden continuar viviendo. Y el mundo se ha encargado de hacer esto de una forma que se vea tan amorosa, que se vea tan lindo. ¿Cuántos no hemos escuchado esa frase de, es que lo extraña tanto? Murió el esposo, murió la esposa y a los meses o a los años se murió él. Murió de amor. ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado decir alguien murió de amor? Porque lo extrañaba. Porque qué difícil fue. Y el mundo lo ha pintado tan bonito que de pronto hasta inventa canciones, ¿no? Sin ti no podré vivir jamás. Y qué bonito, ¿no? Todos ahí cantando y ya se las... ¿no? Ahorita que les di chance de cantar, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el Señor dijo. Vamos a dar una conferencia de la música del diablo. O ¿qué tal esa canción famosísima que todo el mundo en los panteones o en estas fechas pone a todo volumen, ¿no? ¿Cómo quisiera que tú vinieras? Que tus ojitos jamás se hubieran, ¿no? Y ahí están, y a algunos ya hasta se les está haciendo la lágrima. Y lo hace tan hermoso el mundo y dice, ay, qué padre. Pero realmente lo que está sucediendo es que la muerte está ganando territorio y está dejando a las personas muertas en vida. Porque ya no ven la vida de colores, la ven gris, la ven oscura. Ya no tienen una razón por la cual vivir. Hay gente que se ha quedado en la ciudad o en su estado y no se ha podido ir a vivir a otro lado porque dice, es que aquí está enterrado y yo no me puedo ir. Porque ¿quién va a cuidar esto? Es que lo extraño tanto que se olvida de toda la familia, de toda la gente que sigue viva y se encierra en el sufrimiento y en el dolor. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros llegarle a decir, esa ofrenda es del diablo y te vas a ir al infierno? ¿Sabes qué va a suceder en ese momento? Te van a azotar la puerta en la cara, porque no estás entendiendo el sufrimiento de las personas. Acabamos de estar nosotros en el velorio de la esposa de don Valentín. Y a mí me impresionó este hombre, don Valentín, porque llevaron el cuerpo para presente, ahí lo llevaron a la iglesia y dimos unas palabras, y cuando le dimos el lugar al señor Valentín, el pastor Valentín dice, gente, iglesia, yo solo quiero hablarle a las personas que están por primera vez. Mi esposa está en el cielo y tú también, yo quiero que estés ahí. Sus palabras que dio fueron para evangelizar. Y yo me quedé así sorprendido de, ¿y por qué no lo veo llorar? ¿Y por qué no lo veo sufrir? Y se acaba de morir su esposa, 50 y algo de años me dijeron de casados, 54 si no me equivoco. Y obvio sí tenía dolor, pero él sabía en dónde iba a estar su esposa, que la va a ver otra vez. Y esa esperanza que tenemos como cristianos es algo que debemos de valorar.
Pero hay gente allá afuera que necesita conocer la verdad, pero no necesita que nosotros les ataquemos. Que le digas, hey, poner una ofrenda ya en la tumba es pecado, te vas a ir al infierno, tu muerto no va a regresar, porque estás atacando sus sentimientos, sus emociones. Tenemos que entender que aquí está jugando la muerte con ellos. Los tiene atados, los tiene cautivos. Y tenemos que ser luz en medio de tinieblas. Tenemos que mostrarle amor a la gente. No te estoy diciendo, bueno, coopera con la ofrenda. No te estoy diciendo, coopera ahí en tu trabajo con la ofrenda. Ajá. Te estoy diciendo, ten compasión por la gente que realmente lo hace porque está atado, está cautivo. Tenemos que entenderles y tenemos que amarles y tenemos que consolarles, porque ahí viene lo más importante. Una persona que está muerta en vida necesita consuelo de parte de Dios. ¿Y quién le va a dar ese consuelo? Tú y yo le podemos dar ese consuelo. ¿Sabes qué? Fíjate a quién le está poniendo la ofrenda. Se la puso a un hijo, a un esposo, al tío. Y ponte en su lugar. ¿Cuánto está sufriendo esta persona? ¿Cuántos no nos hemos enterado de gente que ahorita se quedó sola porque toda la familia murió en un par de semanas, ¿no? Muere uno, luego el otro y luego el otro. Y se quedó solo. Y esta fecha es tan tentadora para decir, quiero que vengan y estén conmigo. Y si les pongo una ofrenda, entonces van a venir. Y de pronto nosotros le atacamos. En lugar de entenderle, hablar con él, darle un abrazo, pasar un tiempo con él. ¿Sabes qué? En estas fechas no te quedes solo, ven a comer a la casa, ven a estar con nosotros. Pero de pronto nosotros queremos atacar y atacar y atacar. Y entiendo nuestra postura de atacar, es que es malo, es que es del diablo, sí. Pero al atacar a las personas y sus sentimientos, nos cerramos las puertas. Como les digo, la mercadotecnia y todo lo que se hace es muy diferente. De pronto en las empresas, o fuimos al supermercado y de repente vimos toda la calabaza. Realmente a mí me gusta el dulce de calabaza, el que se prepara ahí con piloncillo y todo esto. Y cada año vamos y compramos, ¿no? Para que me preparen. Por cierto, gracias a mi suegra, porque es la que me lo prepara bien rico. ¿Y por qué les digo? Sí. Fuimos al súper y entonces de pronto en el súper vemos que la sección de calabazas hicieron una ofrenda con todas las calabazas y ahí pusieron las ofertas y no sé qué. O sea, la mercadotecnia y todo el mundo juega con estos sentimientos y empieza a ponerlo y es donde está mal. O en el trabajo ponen las ofrendas y ponen el nombre de todos los empleados. O sea, son cosas que uno dice, ¿por qué voy a poner mi nombre en una calavera? ¿Por qué voy a hacer eso? Entonces tenemos que diferenciar esta parte. Hay la parte en el mundo que quiere vender y que hagas y hagas y hagas. Pero hay otra parte que la muerte está trabajando en una forma en la gente que la tiene cautiva y la tiene herida. Y es ahí en donde nosotros tenemos que actuar. Ahí es donde nosotros tenemos que ver por la gente. Dice el Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Dice que más o menos vivimos entre 70 y 80 años. Entonces les digo, la muerte no es justa porque ¿cuántos conocemos gente que ha muerto de menos de 70 años? Y decimos, ¿por qué murió ahorita? Estaba muy joven. O bebés que mueren. La muerte no es justa y no podemos aceptarlo fácilmente.
Y los que mueren después de los 80 también decimos, ¿pero por qué? Si todavía se veía con fuerza. Entonces en ningún momento vamos a estar de acuerdo con la muerte. Déjame decirte lo que Jesús hizo cuando se encontró con este caso. Vamos ahí a Juan capítulo 11. Y todo esto que les estoy hablando es porque cuando leí esto fue lo que el Señor me dijo, esto quiero que hables hoy. Mira lo que yo hice cuando me enfrenté con la muerte. Juan capítulo 11, versículo 17 en adelante. Vino pues Jesús y halló que hacía... Bueno, esta es la historia de Lázaro. Dice que, antes de empezar a leer aquí en el versículo 17, dice que fueron a avisarle a Jesús que Lázaro estaba enfermo y que sus hermanas lo llamaban. Entonces dijo, sí, yo voy a verlo. Estaba muy enfermo Lázaro. Lo mandan a llamar a Jesús. Jesús le dice, sí voy a ir. Y de repente en el versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, le avisaron a Jesús, Jesús se tardó y 4 días después de que murió, Jesús se aparece. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y aquí quiero que veas esta parte, donde la gente realmente, y hoy hasta hoy en día, estas fechas entre todos se unen en esta tradición, porque todos tienen esa necesidad de consuelo. Y es por eso que ves a la gente, tanta gente ir a panteones, tanta gente poniendo ofrendas, porque la gente tiene esa necesidad de consuelo. Y aquí dice, estaban consolándoles. Entonces, versículo 20, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María, las dos mujeres conocían la enseñanza de Jesús y sabían cómo Jesús actuaba en estos casos. Ustedes saben que Jesús en algún momento dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Y qué palabras tan duras, y de repente nosotros lo decimos así, tú deja que ellos hagan. Pero si tú lees el contexto de esos versículos, vas a encontrar que no lo hablaba solo por hablar, vas a encontrar una razón por la cual lo decía. Y no era solamente decir, deja que ellos, no, tú no les hagas caso. Le estaba hablando a gente que quería seguirle, que quería dar todo por él. Entonces, de repente queremos sacar de contexto ciertos versículos y con esos atacar a la gente, pero Jesús no lo hacía de esa manera. Marta realmente dijo, voy a ver a Jesús, voy a buscarle, porque necesito hablar con él. Yo creo que María se quedó de, no sé si me va a contestar una cosa, me va a contestar otra. Aquí me están consolando, aquí yo me siento bien. Y eso es la cuestión que de repente vamos a encontrar en la gente. Va a haber gente muy abierta que va a querer que tú le hables, que tú le consueles, pero va a haber gente que se va a cerrar porque le han atacado tanto. Dices, tú también eres cristiano, esos cristianos me han atacado, esos cristianos me han enviado al infierno, han dicho que esto es malo, entonces yo no quiero saber nada. Te vas a encontrar con esas dos partes. Y no te tienes que desanimar, tienes que encontrar estrategia para poder entrar con las personas y poderles dar el consuelo adecuado. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto es algo que nosotros hacemos muy a menudo cuando personas mueren injustamente. ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué permitió que muriera? ¿Por qué no le sanó? Y estamos inundados de estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acaba de morir un actor, ¿no? Ayer creo. Yo no sé si se enteraron. Un joven realmente, yo no creo que tendría más de 30, yo no sé cuántos tenía. Pero todos lo recordamos porque era un niñito que fue creciendo en un programa, ¿no? Y todos lo recordamos. Y de repente enterarte que muere tan joven, dices, ¿por qué? Y bueno, se inventan 1000 historias ya ahorita alrededor de él, ¿por qué muere?
Pero ¿te imaginas toda su familia ahorita cómo se debe encontrar? Qué difícil va a ser el día, por ejemplo, de mañana o pasado mañana, que digan, vamos a poner nuestro altar y vamos a poner a nuestro hijo, a nuestro primo ahí. Y que de repente tú llegues así de, eso es del diablo. Las ofrendas son del diablo. Se van a ir al infierno por estar de pecadores. ¿Se dan cuenta? Dicen, no, pero es que le acaba de pasar. Démosle chance. En 5 años ya le decimos que es del diablo. ¿Cuántos años tienen que pasar para que le digamos a la gente que ya es del diablo? La gente tiene que entenderlo y tiene que ser revelada a su corazón. Y el Espíritu Santo es el que tiene que actuar en sus vidas y hacerlos entender lo malo que es hacer eso. Pero nosotros, ¿quiénes somos para juzgarle? Tenemos que ir a consolarles. Y si intentamos hacerles entender por qué, aquí está bien interesante, le dice, ¿por qué no llegaste antes? ¿Qué respuesta le darías? ¿Por qué permitió Dios que muriera este chico? ¿Por qué permitió Dios que muriera esta familia? ¿Por qué Dios permitió que muriera este bebé? Y mira lo que dice, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El pasado ya no lo puedes arreglar. Y el por qué tal vez nunca lo vamos a entender. Pero tenemos que entender que Jesús tiene más para nosotros en el presente y en el futuro. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y estas palabras para nosotros como cristianos nos dan mucha esperanza, que sabemos si una persona parte y conoció del Señor, le vamos a ver en la eternidad. Y es ahí donde nosotros podemos descansar. Pero ¿qué hay con la gente que no tiene esta esperanza? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí está donde nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Y más en estas fechas. Porque en estas fechas fácilmente podemos ver quién necesita ayuda, quién necesita consuelo. Si tú ves, va a haber casas que sí van a tener el Halloween puesto y hay que orar por esas personas para que puedan ver la luz, pero va a haber otros lugares en donde vas a ver realmente esos altares con seres queridos. Y aquí hay una diferencia bien grande entre festejar el Halloween y ver la tradición que tiene México en específico, ¿no? Sí, Halloween vas a ver fantasmas y brujas y bla, 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 ¿no? Y hay que orar para que vean la luz. Pero con esa gente que vas a ver que tiene esa ofrenda, las fotos de esos seres queridos que a lo mejor ya tienen 20, 30 años de muertos, pero si lo siguen haciendo es porque aún tienen esa herida y no han sido sanados y están cautivos por la muerte y están muertos en vida. Y es ahí en donde nosotros tenemos que hacerles ver la luz y decirles, ¿sabes qué? Es que tienes tú que creer en Dios para tener una esperanza, para que vivamos eternamente. Ahora, esta parte es bien difícil, porque también les tienes que hablar con la verdad. ¿Sabes qué? Si murió y no conoció de Dios, todavía hay una pequeña esperanza, porque dice que los que no conocieron van a tener un juicio y en ese juicio por sus obras serán salvos o tendrán muerte. Pero bueno, todavía se les puede dar esa esperanza, ¿sabes qué? Por sus obras. Y esperemos y que haya hecho buenas obras y que tenga vida eterna. Pero tú que estás vivo, estás a tiempo de entregar tu vida a Cristo y saber qué va a pasar contigo cuando mueras. Y tus seres queridos que se quedan vivos van a saber dónde estás.
¿Sabes cuánta gente quiere oír esto? ¿Cuántos de nosotros pensamos que cuando yo muera quiero dejar todo en orden para que no se peleen, herencia, testamento, y queremos dejar a la familia de la mejor manera, ¿verdad? Pensamos en esto. ¿Y qué mejor manera de pensar en esto? De decir, cuando yo muera sé que todos ellos ya son salvos y que nos vamos a ver. Y es ahí en donde todos tenemos mucho por hacer. A lo mejor tú ahorita estás pensando, es que mi tío, mi papá, mi sobrino murieron sin conocer a Cristo y bueno, pues ya me dijiste que hay una esperanza. Pero ¿qué tal con todos los que están vivos todavía? Si murieran hoy todos tus seres queridos, ¿a dónde se irían? ¿Estás seguro a dónde se irían? ¿Tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu novio, tu novia, tus hijos? ¿A dónde se irían? Y es ahí en donde nosotros tenemos que actuar. Es ahí en lo que nosotros tenemos que realmente ser luz en medio de tinieblas. Tenemos que entender y llegar al punto que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Yo creo que muchos de ustedes se lo saben. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros podemos realmente entenderlo y creerlo y estar convencidos de esto, la muerte no tomará parte en nuestra vida. Y todos los que están alrededor, si lo creen, entonces no habrá sufrimiento. Sí habrá ese dolor de que acaba de partir una persona, pero estaremos seguros de que partió con el Señor. Yo veo muchos aquí que he ido a funerales y los he acompañado. Y sé que duele, pero después del tiempo vamos viendo cómo tenemos esa esperanza de te volveré a ver en la eternidad. Te volveré a ver, porque sabemos que los muertos no regresan. Pero qué difícil es y qué tentador es en estas fechas de repente decir, y voy a poner mi ofrenda, porque este año como que lo extrañé más que el pasado. Y es ahí en donde la gente necesita nuestro consuelo. Necesita nuestro consuelo. Y por eso quiero ir cerrando ya. Y quiero hablarle a las personas que nos están aquí por primera vez o que no han aceptado a Jesús en su corazón, y a los que están en línea. A lo mejor tú dices, es que yo no estoy seguro de mi salvación. Yo no sé a dónde voy a ir hoy. La palabra es muy clara, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Dice que confesemos con nuestra boca para salvación. La salvación es un regalo de Dios, gratis, por gracia, porque nos ama. Así que si tú estás aquí y no estás seguro de tener esa salvación, yo te voy a invitar a que repitas esta oración conmigo. Si estás en línea, repítelo ahí en donde estés, repite esta oración y dile así: Señor Jesús, en este día yo he escuchado tu palabra. Yo creo que eres un Dios vivo. Yo creo que Jesús veniste a este mundo a morir por mí, por mis pecados. Así que yo te pido perdón por mis pecados. Límpiame y hazme tu hijo. Yo creo que resucitaste y ahora tengo vida eterna. Te acepto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú estás en esta oración por primera vez, te voy a invitar a que pases allá del lado donde está Agustín. Él puede orar por ti y darte más información de lo que hicimos en este momento. Si tú estás en línea, contáctanos para que podamos darte más información. Y todos los que estamos aquí, yo sé que hemos perdido seres queridos y que estamos dolidos. O a lo mejor tú has sido de esos que ha atacado y atacado y atacado y no te habías dado cuenta de cuántas puertas has cerrado para poder compartir el evangelio.
Como les digo, yo no te estoy diciendo, ahora pon ofrenda de muertos ahí en tu casa, ahora ve a la tumba de tu ser querido a poner ahí una ofrenda. Yo no te estoy diciendo que hagas eso. Yo te estoy diciendo, ten compasión por la gente que aún no conoce de Cristo y la muerte lo tiene cautivo. No le juzgues, ámales. Era lo que Jesús hacía, amaba a las personas y les daba una razón por la cual vivir, les daba esperanza. Pero yo sé que muchos que están aquí realmente están en este periodo de muertos en vida. A lo mejor tú acabas de perder un ser querido en estos años, en esta pandemia, a lo mejor perdiste un ser querido. Y déjame leerte lo que dice la Escritura aquí en el Salmo capítulo 30. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Este salmo es un salmo que me conmueve mucho, porque David estaba muy triste en este momento, estaba desconsolado y sabía que lo único que lo podía consolar era Dios. El único que podía llenar esos vacíos, ese dolor, quitar ese dolor, era Dios. Y ese mismo Dios que sanó a David es el mismo Dios que está hoy aquí, que está ahí en tu casa. Así que yo quiero orar por todas las personas que aún están con ese dolor, con ese sufrimiento, cautivos aún por la muerte de alguien. Si perdiste un ser querido y aún te duele y dices, yo no le puedo soltar, y como lo explicabas, tal vez sí estoy muerto en vida porque no veo todo del mismo color, la comida no me sabe, pasar tiempo con la familia, no, ya no me la paso igual, ya no me río igual. No sé por qué estés pasando, pero yo hoy quiero orar por ti para que esta palabra se haga realidad en tu vida. Dice, cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Déjame decirte que cambiar lamento en baile, cambiar el cilicio en alegría, no significa vas a olvidar a tu ser querido, ya no vas a pensar en él. Significa que cuando te acuerdes de él, ya no va a haber ese dolor. Significa que Dios va a sanar. Así que si tú estás pasando por esto, te voy a invitar a que te pongas en pies. Déjame orar por ti. Si tú estás ahí en casa, ponte en pies ahí con tu familia. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. No les dé pena, no les dé qué van a decir de mí. Todos hemos pasado por esto, todos hemos perdido un ser querido, y es un momento donde Dios quiere consolarte. Así que ponte en pies. Yo sé que ha sido difícil, y si tú estás cerca de estas personas, eres un familiar o tienes esa fe de decir, ¿sabes qué? Quiero que le abracen, quiero que abraces a estas personas que están puestas en pie, porque es lo que necesitan en este momento, un abrazo de nuestra parte. Abrácenlos, con que haya 1, 2, 3, ustedes pueden abrazar. Allá atrás tengo una persona que está puesta en pies. Y esto es compasión por las personas, porque tienen un dolor. Y si tú estás ahí en casa, en línea, y estás puesto en pie, te voy a invitar a que los que están ahí contigo te abracen. Vamos a cantar algo. Permite que el Señor ministre en este momento tu vida, tu corazón. Dice su palabra, oye Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador.
Padre, en este momento queremos pedirte, Espíritu Santo, tú eres el consolador. Desciende sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces su dolor. Tú conoces lo que están sufriendo. Y Espíritu Santo, trae ese consuelo, ese bálsamo a sus vidas. Cambia su lamento en baile. Desata su cilicio y cíñelos de alegría. Solo tú lo puedes hacer, y en esta mañana te pedimos y clamamos que seas tú su consolador. Consuela, Espíritu Santo. Consuela, Espíritu Santo. Ahí en los hogares de mis hermanos, en cada uno de los que nos están viendo y están puestos en pies, trae consuelo a su corazón. Trae consuelo. Padre, tú venciste a la muerte, y nosotros creemos que tú nos diste autoridad sobre de ella. Por eso en esta mañana decimos: muerte, no tienes autoridad sobre las vidas de mis hermanos. Ellos ya no están más muertos en vida, porque el gozo del Señor está con ellos. Así que sal de sus vidas, déjalos en paz, porque la vida del Señor está en ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.